Hola chicos, ¿cómo están? Nueva semana, nuevo video. Y bueno, el día de hoy vamos a ver otros grandes cambios que tuvo Chile a partir del año 1920, que es lo que estamos analizando, ¿cierto?, en esta temática. Y especialmente hoy día lo vamos a enfocar en el ámbito del sufragio y en el ámbito educacional. ¿Ok? Eh, Sin ir más lejos, ¿cierto? Vimos en el video anterior, comenzamos a hablar un poco sobre el fin del periodo parlamentario, en donde indicamos que este periodo se acaba con la creación de la Constitución de 1925, creada por Alessandri Palma, ¿cierto? Y que a partir desde ese año y esta Constitución entrega un nuevo rol del Estado en distintas áreas de la organización del país, en donde dijimos, ¿cierto?, que se crea, que ahora el Estado tiene mayor participación económica, en donde se crea todo este famoso modelo, ¿cierto?, del desarrollo industrial, es decir, ahora fomentar la industria nacional para así no depender de los mercados extranjeros, es decir, y aquí nace, ¿cierto?, el modelo Easy y también se crea la Corfo. Y por último hablamos, ¿cierto?, sobre este nuevo rol que toma el Estado en medidas sociales, especialmente para la gente más necesitada, ¿ya? A lo cual denominamos el rol benefactor, ¿cierto?, del Estado, el famoso estado de bienestar, es decir, ahora es el Estado el que se preocupa de las problemáticas sociales, como la falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda, ¿cierto? Eh, la pobreza y cosas por el estilo. Eso fue entonces más que nada lo que estuvimos hablando un poco en el video anterior, y en base a eso habíamos dado una tarea que era la página 159, ya que la revisamos el otro día en la sesión online, pero la vamos a comentar igual ahora. Dice la pregunta 1. ¿De qué forma favoreció el estado de bienestar a las personas? Favoreció de muy buena manera, ya que lo ayudó, ¿cierto?, en distintas problemáticas que ellos podían tener, como por ejemplo la pobreza, tener mayor acceso a salud, tener mayor acceso a vivienda, ¿cierto?, tener mayor educación, etcétera, etcétera. Mejoró sus pensiones, ¿ya? Por ende, ayudó de muy buena forma a las personas, ¿ya? Y la 2 dice, en tu cuaderno explica la relación entre los conceptos que se presentan. Dice, modelo de desarrollo hacia afuera con el modelo de desarrollo hacia adentro. Yo les comentaba que la diferencia era que el desarrollo hacia afuera privilegiaba un poco lo que eran las exportaciones y el modelo hacia adentro las importaciones. Después dice que se relaciona la Constitución de 1925 con el estado de bienestar. Y la relación es que a partir de la creación de la Constitución de 1925, el Estado toma un nuevo rol. Y en este caso, ¿cierto?, es este famoso rol social o el rol de Estado benefactor. Y la 3 dice la inversión estatal en educación con la consolidación de la clase media. Yo les comentaba, o les he comentado que la clase media, ¿cierto?, es este grupo de personas con menos recursos, más pobres por ser de alguna forma, que tienen acceso a educación y que gracias a la educación mejoran la calidad de vida, ¿ok? La educación, usted sabe que es fundamental para el desarrollo humano. En este caso, la inversión estatal en educación es que como el Estado crea mayores colegios municipales, los niños tienen mayor acceso a educación. Por ende, de aquí, ¿cierto?, mejoran sus condiciones de vida, lo cual los lleva a transformarse en lo que es la clase media. Y eso fue la tarea entonces que que vimos en el video anterior. ¿Qué vamos a ver hoy día? Simplemente vamos a trabajar a partir de la página 160 y vamos a ver otro aspecto muy importante que ocurre en Chile a partir del año 1920, a partir de 1925 con la nueva Constitución, que fue la ampliación del sufragio y también la ampliación de la educación. Ya sabemos que cuando me refiero a sufragio, me refiero, ¿cierto?, al voto, el derecho a votar de los ciudadanos. Sabemos que Chile, desde que se inicia, ¿cierto?, crea un sistema democrático, es decir, son los ciudadanos quienes eligen a sus gobernantes o a sus representantes, pero a lo largo de la historia ha ido cambiando, ¿cierto?, quiénes son los votantes. En un comienzo comentábamos que solamente eran los hombres mayores de edad pertenecientes a un cierto grupo político o un cierto grupo social, o incluso tenían que cumplir con algunos parámetros, como por ejemplo saber leer y escribir. Y en ese caso, las personas que sabían leer y escribir eran la minoría. Ya después dijimos que después votan todos los hombres, pero tienen que tener una cierta cantidad de renta, y así hemos ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, que hoy en día votan todos los hombres y mujeres mayores de 18 años sin importar su condición social, ¿cierto? Ni su género, ni su edad, ¿cierto? Ni su riqueza, nada de nada. Ya, pero esto no siempre ha sido así, sino que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y hoy día vamos a ver cómo se amplió esta idea del sufragio a partir de 1920. Ya, a partir de 1920, la población comienza a demandar mayores derechos
políticos, especialmente en la votación. ¿Quiénes comienzan a demandar? La clase media, la clase más baja y las mujeres. Sabemos, ¿cierto? Que os le he comentado de que en un comienzo las mujeres no tenían derecho a voto. Y en este periodo, a partir de 1920, las mujeres comienzan a reclamar, ¿cierto? Por este derecho. Y aquí tenemos una línea de tiempo muy interesante de analizar que representa más o menos cuáles han sido los cambios que ha habido en la historia de Chile y que ha permitido esta ampliación del sufragio. La analizamos, la primera vez en 1874 y dice que se eliminó el requisito de renta. Recuerden que en la Constitución de 1833 se planteaba que solamente votaban los hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir y que además tenían que tener una cierta cantidad de dinero. Por ende, solamente votaba la minoría de la población y votaban solamente los hombres mayores de 21 años que pertenecían a las familias más ricas, es decir, casi el 4 o 5% de la población. En 1874 se elimina el requisito de renta, por ende, votan todos los hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir. Y aquí, independiente, podían haber cierta gente de la clase, de la clase media. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que solamente la minoría de la población sabía leer y escribir. Por ende, aún así seguía votando muy, pero muy poca gente. De aquí nos saltamos casi 60 años y nos vamos al año 1935. Y es la primera vez que las mujeres comienzan, ¿cierto?, a demandar sus derechos. Y se crea este famoso movimiento denominado MEMS, que es el pro emancipación de las mujeres. Perdón, perdón, ¿ya? Que es este MEMS, que es este partido, ¿cierto? Que las mujeres comienzan a pedir emancipación, no de manera tan literal, pero sin mayores derechos, no solo en el ámbito del voto, sino que también mayor participación social, ¿ok? Y esto conlleva que en el año 1935, por primera vez, las mujeres pudieron votar en elecciones municipales, es decir, las mujeres en un comienzo podían votar, pero solamente para elegir alcaldes y concejales. Presidente aún no podían votar, ¿ok? Después, en el año 1944, se crea el primer Congreso Nacional de la Mujer, o sea, un congreso que está simplemente ocupado por mujeres. Y en el año 1946 se crea el partido político, ¿cierto? Femenino chileno, ¿ya? Ahora, ¿por qué entre estos años? ¿Por qué entre el 44 y el 46 o la década del 40? Simplemente porque se aproximaban elecciones presidenciales. Ya en el año 1952, en el año 1949 se decreta la ley de que las mujeres pueden votar en las elecciones presidenciales. Por ende, el año 1949 es muy importante para esto porque se aprueba que las mujeres puedan votar en elecciones presidenciales. Pero ¿cuándo fueron las elecciones? En el año 1952. Por ende, es la primera vez que las mujeres pudieron votar en una elección presidencial. No solo pudieron votar, sino que aquí eligen a la primera senadora en la historia de Chile, que es la señora María de la Cruz, ¿ok? Que eso también fue elegida en el año 1952. Por ende, crucial entonces esto. Ahora las mujeres sí podían votar junto con los hombres. En el año 1969 se aprobó la ley de que las personas ciegas sí podían votar. También muy, pero muy importante eso por el tema de la inclusión. Y en el año 1970 se crea otra nueva reforma donde se baja la edad para votar. Y no votaban solo los mayores de 21 años, sino que votaban los mayores de 18 años, tal cual se mantiene hasta el día de hoy. Si seguimos analizando esto, en este último tiempo también han habido cambios muy interesantes en este tema del sufragio, ¿ya? Hoy en día ya existen votos especiales también para personas con capacidades diferentes, ya hay lo que se llama también como lo que es el voto asistido, donde una persona si tiene problema para marcar un voto, puede ir con alguien de confianza y él le puede marcar el voto, ¿ya? Para las personas ciegas se creó un voto especial con el sistema Braille. Por ende, hoy en día existe una inclusión mucho más grande en este tema de la votación o en este tema del sufragio. Hoy en día existe otro gran cambio que hoy el voto es voluntario. Entonces, durante este tiempo era siempre obligatorio. Hoy el voto es voluntario. Ahora, si usted me pregunta, según mi opinión, ¿cuál es el cambio más importante sobre la ampliación del sufragio? Sin lugar a dudas, la inclusión de la mujer, ¿cierto?, en el proceso electoral, porque además aumentó la cantidad de votantes en prácticamente el doble. Y para que las mujeres pudieran votar, para que las mujeres pudieran tener toda esta sesión de derechos, ¿cierto? Hay un personaje muy, pero muy importante que aparece en su libro en la página 161, que es Elena
Cafarena, ¿ya? Y Elena Cafarena fue la principal líder de las mujeres que exigió este derecho a voto y que finalmente la termina consiguiendo. Por ende, es una de las personajes más importantes en la historia de nuestro país. Dentro de las mujeres destacadas de nuestra historia de Chile tenemos a esta señora Elena Cafarena, ¿ok? Eso entonces con respecto al tema del sufragio. Y lo último que vamos a ver hoy día es cómo se expandió también la educación. Ya tenemos, esto tiene totalmente relación con este rol benefactor del Estado que se tiene que preocupar por estas temáticas, ¿cierto? Entonces, por ende, a partir de 1925, la Constitución plantea una nueva reforma educacional que se llama Ley sobre Educación Primaria Obligatoria. En palabras muy simples, ¿qué quiso decir esto? Es que era obligación estudiar hasta cuarto año básico. Si nos la analizamos hoy en día, ¿cierto? Es como descabellado escucharlo. Hoy en día todos sabemos que la educación es obligatoria hasta cuarto medio, pero este tiempo era obligación hasta cuarto año básico. Es decir, con esto se aseguraban de que los niños por último aprendieran a leer, a escribir, a sumar también, ¿ya? Ahora esto también era importante porque así ellos también podían después, con solo saber leer y escribir, podían también votar. Ahora, ¿por qué se crea esta ley? Recuerden que en la época del salitre y bajo toda esta temática también de la cuestión social, vimos, ¿cierto?, que no existía prácticamente ningún derecho para los niños y los niños muy pequeños eran incluso obligados a trabajar en estas distintas empresas o en estos distintos yacimientos salitreros. Por ende, esta educación, ¿cierto?, esta ley tiene como objetivo evitar un poco este trabajo infantil. Aún así, ¿cierto?, hasta cuarto año básico, o sea, estamos hablando hasta los 8 9 años, ¿ya? Pero de aquí se comienza y a lo largo de los años, ¿cierto? Simplemente comienza a generarse todas estas reformas educacionales que es la que la llevan a tener la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Que hoy en día es obligación hasta cuarto año medio. Ahora, ¿dónde se ocurre esto? Especialmente hubo un periodo en la historia de Chile que se llamó los gobiernos radicales, que si se van a la línea de tiempo en la página 156, fue un periodo que dura, ¿cierto? Prácticamente entre 1938 a 1942 y de 1946 a 1952. Y en estos gobiernos radicales la educación se amplió muy, pero de gran manera. Y aquí surge un personaje también muy importante, un presidente de Chile que a mi juicio, opinión muy personal, lo considero el mejor presidente que ha tenido la historia de Chile, que es el señor Pedro Aguirre Cerda, y donde su lema, su eslogan lo decía todo: gobernar es educar. Para Pedro Aguirre Cerda la educación era fundamental. Pedro Aguirre Cerda era un personaje que era muy bien vinculado, ¿cierto?, con las clases más medias, con las clases más pobres. Y ahí podemos ver la imagen, ¿cierto?, cómo está compartiendo con los niños. Para él la educación era la base, ¿cierto?, de todo el desarrollo social de un país. Por ende, ¿qué es lo que hizo Pedro Aguirre Cerda? No solo, ¿cierto?, intentó ampliar la educación obligatoria, sino que creó una gran cantidad de escuelas municipales para que así todos los niños pudieran tener acceso a educación, ¿ok? No solo creó eso, sino que después se crearon distintas escuelas y aquí surgen lo que son las famosas escuelas técnicas que hoy día nosotros conocemos como los politécnicos. ¿Cuál era esta finalidad? Ya que el rol económico de Chile, perdón, era fomentar la industria nacional. Simplemente las escuelas técnicas tenían como objetivo enseñar una profesión a los estudiantes para cuando así después ellos salieran pudieran trabajar en esta profesión, perdón, ¿ya? Por ende, en ese sentido, ¿cierto? Pedro Aguirre Cerda, o lo que hacen estos gobiernos radicales, es muy, pero muy importante en el nivel de educación, ya que amplió la educación para el resto del país, especialmente para los grupos más pobres. ¿Qué consecuencias trajo esto? Trajo primero, ¿ya?, que se mejorara la calidad de vida de las personas, especialmente el surgimiento de la clase media, ¿ya? Insisto, la clase media son estos grupos más pobres que gracias a la educación mejoran su calidad de vida y sobre todo, ¿cierto?, disminuyó la analfabetización, es decir, cada vez había menos gente que no sabía leer y escribir. Si lo digo al revés, cada vez había más gente que sabía leer y escribir. Cosa que es muy importante. Hoy en día, casi el 100% de la población chilena es alfabeta, o sea, sabe leer y escribir. Es muy poco lo que
no lo sabía hacer, pero en este tiempo era mucha la población chilena que no sabía leer y escribir. Y gracias a estas medidas que tomaron los gobiernos radicales en la educación, la población analfabeta comenzó a disminuir. Y por último, aumentó la cantidad de profesionales. Y estos profesionales son los que después terminan formando lo que es la clase media, se terminan convirtiendo en la clase media. Todo esto gracias a este nivel de educación entonces que se crea especialmente en los gobiernos radicales. ¿Ya? Y eso chicos, eso era lo que quería ver el día de hoy. Entonces, en resumen, a partir de 1920 hubieron distintos cambios, ¿cierto? Gracias a lo que garantizaba la nueva constitución y el primero de ellos vimos que hubo una ampliación del sufragio, es decir, una ampliación del voto y especialmente lo que más destaca, la inclusión femenina al proceso electoral, en donde aquí destacamos la figura de Elena Cafarena, ¿cierto? Y el nivel educacional también hubo una ampliación de la educación, hubo una expansión de la educación, lo cual ayudó a llegar a mayores niños de bajos recursos que pudieran educarse. Esta expansión se llevó a cabo especialmente en los gobiernos radicales, en donde destacamos al personaje de Pedro Aguirre Cerda y trajo como consecuencia el surgimiento de la clase media, ¿cierto? El fortalecimiento de la clase media y la disminución de la analfabetización. Todo esto parte, ¿cierto?, en este periodo y se mantiene de manera evolutiva hasta el día de hoy, ¿ya? Hasta el día de hoy. Todo si nuestro proceso electoral hoy en día lo conocemos tal cual es así, es gracias a todo este proceso que se vive, ¿cierto?, en este periodo a partir de 1920. Si nuestro sistema educacional hoy en día lo conocemos de esta manera, es gracias a todas estas medidas que se tomaron en estos gobiernos radicales. Así que eso chicos, espero que se haya entendido y la tarea de hoy simplemente va a ser la actividad de la página 161 y la actividad de la página 163. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.